Encuentre inspiración y curación en esta transmisión del Heraldo de la Ciencia Cristiana. Hoy en día, y como siempre lo ha sido, el conocimiento allana el camino para encontrar soluciones a los problemas con que nos enfrentamos. Aunque el conocimiento meramente académico todavía no ha podido responder a muchas necesidades que el mundo tiene delante, el recurrir a una fuente de saber superior, a Dios, ha resultado para muchos en una auténtica satisfacción y provisión. Hoy en El Heraldo de la Ciencia Cristiana vamos a ver cómo nuestros invitados recurren a Dios, quien responde a todas nuestras necesidades. ¿Cómo le va? Enrique Esmeque con usted. Y yo soy Patricia del Castillo y es una alegría estar con ustedes. Y yo soy Gladys Pombo y estoy encantada de estar con ustedes. Y Gladys es practicista de la ciencia cristiana, es decir, se dedica en forma profesional a la labor de oración, según se expone en el libro Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Y hoy nos habla desde Barcelona, España. Bueno, las palabras que Jesucristo nos dejó y que han quedado recopiladas en la Biblia, y sobre todo palabras confirmadas con obras, pueden darnos una dirección cuando recurrimos a la fuente espiritual de provisión. ¿No es así, Gladys? Exactamente. Es una promesa muy hermosa porque Jesús nos dice que el Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Uh-huh. Y nosotros sabemos que siempre podemos recurrir a Dios y que Él conoce nuestras necesidades. Uh-huh. Es decir, que nuestra confianza se tiene que basar en conocer qué es Dios. Y eso es lo que la ciencia cristiana nos enseña a través de las lecciones bíblicas semanales, que cada semana tenemos un nuevo tema y nos va guiando para conocer mejor a Dios y nuestra relación permanente con Él. Claro. ¿Dirías que el estudio de estas lecciones bíblicas, que están constituidas con la lectura de la Biblia y del libro Ciencia y Salud, en sus temas te ayudan a afianzar más tu confianza en Dios, ¿no es cierto? Sí, y es necesario porque como el mundo nos presenta un panorama tan diferente de lo que es la creación espiritual en la cual realmente vivimos, estamos y somos, es necesario nutrir el pensamiento con esas verdades espirituales y sentir la confianza de que en todo momento estamos socorridos, amparados, protegidos y alimentados por el amor divino siempre presente. Claro. Es decir, todo este estudio te lleva a razonar de una forma más espiritual, ¿no dirías tú? Sí, realmente aprendemos en la ciencia cristiana que orar es razonar espiritualmente, no repetir frases, sino comprender el significado que tienen estas frases, no tanto de la Biblia como las explicaciones que Mary Baker Eddy nos da en el libro Ciencia y Salud con clave de las Escrituras. Claro. Bueno, tu labor como dedicada a orar por la gente que te lo pide es basarte en la oración, es recurrir a Dios en oración, es tratar de obtener una perspectiva más espiritual, más allá de lo que los sentidos te están presentando, ¿no es cierto? Sí, realmente el primer paso en la oración siempre me resulta de dar gracias a Dios, ¿no? Por lo que ya hemos recibido, por la expectativa del bien que siempre tiene preparado para cada uno de nosotros y sobre todo por poder reconocer que todo lo que proviene de Dios es bueno. Entonces, cuando hay algo que no es bueno para nosotros o que nos hace sufrir, sabemos que eso no viene de Dios y así podemos desafiarlo y saber que es una mentira, un error, una ilusión, no la verdad. Claro. Es decir que la oración, este estudio, te lleva a buscar amparo en leyes espirituales que van tal vez más allá de lo que materialmente podemos ver, ¿no? Para recurrir al poder de Dios. Exactamente. Ciencia y Salud dice
no permitáis que nada, sino su semejanza, more en vuestro pensamiento. No consintáis que ni el temor ni la duda oscurezcan vuestro claro sentido y serena confianza en que el reconocimiento de la vida armoniosa, como lo es la vida eternamente, puede destruir cualquier concepto doloroso o creencia acerca de lo que la vida no es. Y a medida que vas viendo frutos al aplicar esto, bueno, te haces más fuerte espiritualmente, ¿no? Claro, cada desafío es un paso adelante de progreso espiritual. Claro. Y vos, Patricia, bueno, estuviste viendo en las palabras y obras de Jesús este poder espiritual. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Sí, Jesús habló sobre el tema de, digamos, de lo que la necesidad del hombre y dijo que no debíamos preocuparnos por nuestra vida en realidad, por qué vamos a comer o qué vamos a vestir. Y él dice, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Y entonces da el ejemplo de las aves del cielo, ¿no? Que no siembran, no hilan, pero que no les falta nada porque Dios las alimenta y les da todo lo que necesitan. Y Jesús pregunta, bueno, ¿no valen ustedes mucho más que las aves? Y lo mismo hace con la ropa, ¿no? Dice que no tendríamos que preocuparnos por la ropa, que los lirios del campo, por ejemplo, crecen y no tienen que trabajar ni hilar porque Dios ya les da todo lo que necesitan y de una manera muy hermosa. Claro. Entonces, Jesús realmente enseñó que es importante buscar el reino de Dios, sabiendo que Dios es amor, que Dios es justo, que ya ha creado todo lo mejor para nosotros, para que somos sus hijos. Y dijo que es importante ver que donde está nuestro tesoro, es allí donde va a estar nuestro corazón. Es decir, que si deseamos de todo corazón conocer mejor a Dios y conocer también nuestra relación con Dios, pondremos todo nuestro entusiasmo, todas nuestras energías para lograrlo. Y que esto iba a traer bendiciones. En el libro del profeta Malaquías hay un mensaje que resume lo que decía Jesús, porque dice, traed todo el diezmo al granero para que haya alimento en mi casa, y probadme si queréis en esto, dice el Señor de los ejércitos, y veréis si no os abro las ventanas del cielo y os derramo una bendición tal que no haya lugar donde quepa. ¿Y qué te parece para vos que es este diezmo? Bueno, el diezmo es la gratitud. O sea que es importante reconocer las bendiciones que Dios nos ha dado, ¿no? La gratitud, hasta por las cosas más chiquititas, demuestra que reconocemos que todo el bien que recibimos proviene del amor divino. Y reconocemos que hay una sola causa, y esa causa es la vida, o sea, Dios. Entonces estamos afirmando que no existe ningún otro poder. Esto realmente es muy importante, porque al reconocer que Dios es la única presencia, bueno, estamos reconociendo que no hay otro poder, que no hay ninguna otra presencia, que no hay otra inteligencia, que la única inteligencia que existe es la mente divina. Y bueno, entonces si lo único que está presente es Dios y su creación, que es completa, perfecta, entonces la enfermedad, la escasez, el conflicto, el pecado, no forman parte de la creación de Dios. Son creencias del pensamiento mortal que nosotros podemos cambiar, no las tenemos por qué aceptar en nuestra propia experiencia. Y entonces cuando hacemos eso, cuando nos damos cuenta que el mal, cualquiera sea, no es real, entonces podemos sanar de enfermedades, recibir la provisión que buscamos, resolver los conflictos y también dejamos de pecar, ¿no? Porque el pecado también es decir o pensar que hay otros dioses aparte del único Dios, cuando creemos que hay otro poder, otra presencia. Entonces, bueno, cuando sabemos que Dios es la única presencia, el único poder que existe, reconocemos entonces que el amor divino es lo único que está presente. Claro. Y que Dios siempre está sabiendo lo que necesitamos y lo está proveyendo. Y continuamos con este programa de hoy. ¿Qué le parece todo esto que viene escuchando? Ahora puede leer más sobre estas ideas yendo a nuestro sitio web elheraldocc.com. elheraldocc.com. Y sigue escuchando El Heraldo, y ahora tenemos desde Piriápolis, Uruguay, a Claudia Pasos, dedicada en la actualidad en esa ciudad sobre la costa atlántica en la actividad inmobiliaria. Claudia, ¿qué tienes para contarnos? Bueno, hace unos años atrás nosotros teníamos una empresa en Montevideo, en sociedad con otra persona.
El acuerdo era una sociedad en partes equitativas en cuanto al aporte que cada uno había hecho a la empresa y también en cuanto a obviamente los ingresos. Trabajamos juntos por unos 6 años hasta que en un determinado momento, en el momento de mayor expansión de la fábrica, nuestro socio decide que no quiere seguir con la sociedad, pero quiere quedarse con la empresa comprando nuestra parte. Nosotros pedimos la intervención de un abogado en ese momento porque la oferta era muy inferior a lo que realmente nos correspondía. Este señor decidió que nos iba a pagar el valor que él había establecido con la argumentación de que o aceptábamos su oferta o perdíamos absolutamente todo. ¿Y cómo los dejó a ustedes todo esto entonces? Y bueno, a partir de ese momento tuvimos que hacer una serie de movimientos importantes para poder seguir adelante y no obstante eso, la situación económica se resintió significativamente. Tuvimos, que vender nuestro auto, mi esposo tuvo que salir a buscar trabajo, trabajó en el ámbito, de la autogestión, pero en un trabajo que no era ni bien remunerado ni era con altibajos, entonces los ingresos también eran irregulares, eran insuficientes, y fue en ese momento justamente en la mayor crisis económica que yo conocí la ciencia cristiana, llegué a una iglesia de la ciencia cristiana. Y ahí empezamos a estudiar el libro Ciencia y Salud con clave de las Escrituras por Mary Baker Eddy y a poner en práctica las enseñanzas, a leer la Biblia, y fuimos cambiando nuestra manera de ver la situación a tal punto que, en el término de un año, nuestra economía se estabilizó, tuvimos cambios significativos, cambios muy importantes. Pero para mí lo más interesante fue cómo se dio el proceso. Fue un proceso gradual y se dio como por etapas. Cada etapa fue como un peldaño de una escalera que nos permitía, ir aprendiendo cada vez más para poder acercarnos a la verdad acerca de la provisión. Cuéntanos de estas etapas. En primer lugar, lo primero que entendimos era que teníamos que perdonar a esta persona que había sido nuestro socio. Que no tenía sentido quedar atrapados, anclados en ese resentimiento, en ese enojo. Teníamos que perdonarlo y liberarnos a nosotros de ese malestar. Claro, dejar de sentirte víctima de la situación. Exacto, porque además siempre tuve la certeza de que en toda circunstancia hay un para qué, no un por qué. Entonces nosotros no teníamos que preguntarnos por qué nos estaba pasando esto, sino para qué. Era lo que teníamos que aprender. Qué bien. Porque Dios seguramente tenía algo que ofrecernos mucho mejor de lo que estábamos. Había una bendición detrás de toda esa situación. Y en ese momento seguramente no la estábamos consiguiendo ver, pero existía. Y entonces, decidimos desearle lo mejor, honestamente. Claro. Y el otro aspecto también, que era importante, era el agradecimiento, porque estábamos tan centrados en lo que necesitábamos, en las cuentas a pagar, en los ingresos que parecían insuficientes, que no podíamos realmente ver lo que sí ya teníamos. Una familia hermosa, un hogar, amor, amigos que fueron leales e incondicionales en los momentos más duros y por supuesto el amor de Dios que nos había cuidado todo el tiempo permanentemente, sin descanso. Entonces ahí fue cuando paulatinamente empezamos a sentirnos mejor, más confiados, más seguros, empezamos a recobrar la esperanza de que, podíamos superar la situación. Hubo 2 aspectos para mí que fueron decisivos en este cambio radical que se dio en nuestra vida, que fue, por un lado, el reconocimiento de nuestra verdadera identidad. Cuando pudimos entender que somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, entonces pudimos entender también que no podemos reflejar menos que la perfección en todos los ámbitos de nuestra vida, también en el aspecto económico. Qué bien. Entonces, como herederos de Dios, la prosperidad económica es también nuestro derecho natural. Tenemos derecho a un buen trabajo, una buena remuneración, a una situación económica armoniosa y sin sobresaltos. Entonces, nos permitió sentirnos seguros de que nada nos podía faltar, absolutamente nada. Y de hecho, no nos faltó nunca nada. Es decir, siempre tuvimos para pagar nuestras cuentas, nos alimentamos perfectamente bien todo el tiempo. Dios no nos dejó faltar nada. Qué bien. Nunca. Bueno, y ahora tienen una inmobiliaria que
está trabajando bien, ¿no es cierto? Porque después, entendimos también cuál era nuestra fuente de provisión. Es decir, nuestra fuente de provisión no viene de un cliente, de un negocio, de un trabajo, viene de Dios. Entonces, eso fue también como la última etapa para comprender que nosotros éramos merecedores de todo el bien y que la situación ya estaba solucionada. Qué bien. Pedí también apoyo a través de la oración a una practicista de la ciencia cristiana y en muy poquito tiempo tuvimos un giro sustancial para nuestra situación porque mi esposo recibió una oferta de trabajo en la ciudad de Maldonado. En el transcurso de ese año abrimos la inmobiliaria, cosa que no estaba en los planes, pero se dio naturalmente. Y hoy podemos decir realmente que estamos tranquilos, estamos confiados, nuestra economía es estable, vivimos en una situación realmente de mucha seguridad. Qué bueno, como un entendimiento más espiritual de lo que es Dios vino acompañado con un progreso también en el aspecto económico. Interesante que mencionas estos 4 pasos y déjame que los voy a rever. El primero fue perdonar, el segundo agradecer por lo que tenían, el tercero reconocer la identidad de ustedes como hijos de Dios y el cuarto entender el derecho natural a la provisión. Qué bueno esto. Y esta lección te queda para el resto de tu vida, ¿no? Sin duda. Cuando miro para atrás, lo que veo es la guía de Dios en todo momento, su cuidado, su amor, siempre nos está protegiendo, nos está guiando en todos esos pasos, en cada una de las situaciones que se fueron dando y cómo las fuimos viviendo, siempre estuvo la guía de Dios. Qué bueno, Claudia. Bueno, muchas gracias por haber estado en el programa del Heraldo. Muchas gracias a ustedes. Hemos hablado con Claudia Pasos de Piriápolis, Uruguay. Continuamos en El Heraldo y ahora nos comunicamos con el estado de Virginia, donde Christiane West Little tiene su oficina de practicista y maestra de ciencia cristiana. Bueno, hoy en día, cuando vemos que a través de la oración Dios nos sana, Dios nos trae provisión, se hace bien claro que las leyes del universo no son meramente físicas, sino que las leyes son espirituales. Es decir, que responden a las necesidades del corazón, que hay un gobierno que está muy por encima de lo que llamamos un universo físico, ¿no? ¿Cómo es que estas leyes espirituales operan en nuestra vida? Dándonos la comprensión de posibilidades infinitas. Jesús dijo que el que creyera en Él haría las obras que hizo. Y creer en Jesús es conocer y aceptar y vivir esa unión con Dios que Jesús vivió. Claro. Y eso nos capacita para ver que Dios, la fuente de todo bien, está siempre presente, no está lejos. Está ahí mismo donde nosotros estamos. Cualquier situación de escasez que aparezca, ahí está la abundancia de Dios ya establecida. Y podemos confiar en eso y utilizar todas esas cualidades que Dios expresa en nosotros para encontrar lo que necesitamos humanamente, uno diría. Pero las leyes de Dios son espirituales y transforman nuestro corazón para que podamos abrir nuestros ojos al bien que ya está presente. Y la oración, cuando hablas de abrir nuestros ojos, la oración ayuda mucho a esto, porque nos hace ver que lo que es realmente sustancial tiene mucho que ver con el pensamiento. La oración nos permite ver que estas leyes espirituales nos están gobernando, ¿no es así? Sí, ya nos están gobernando. Y es por eso que la oración en la ciencia cristiana, tal como las oraciones de Jesús, empiezan siempre estableciendo en el pensamiento que Dios es espíritu, que Dios es todo en todo, el único poder, la única presencia que se está desarrollando,
Y es así entonces que, deduciendo de esa totalidad de Dios, nos vemos a nosotros como dentro de esa abundancia de Dios, Claro. gozando de la abundancia que tiene su fuente en Dios. Ahí está. Y lo que nos abre el pensamiento, lo que nos permite ver más allá, es también el estudio de la ciencia cristiana, que se plasma de una forma práctica en estas lecciones bíblicas que mucha gente está estudiando todos los días, que están constituidas de lecturas de la Biblia y del libro Ciencia y Salud, con temas que se renuevan semanalmente. ¿Cómo te ayuda a ti el estudio de estas lecciones bíblicas? Estas lecciones bíblicas abren mi pensamiento bien al principio del día para saber que paso a paso mi día se desarrolla en armonía con las leyes divinas de Dios. Y también me capacitan para rechazar lo que parezca no estar de acuerdo con la bondad, el bien, la salud que Dios expresa en su creación. Bueno, muchas gracias, Cristian, por haber estado nuevamente en el programa. El placer es mío. Hemos hablado con Cristian West Little del estado de Virginia, en Estados Unidos. Continúa usted en este programa del Heraldo y ahora vamos a conversar con Carmen Oliva de Lima, Perú. ¿Por qué no nos cuentas lo que ocurrió? Ya ocurrió que habíamos terminado esa semana las conferencias de la ciencia cristiana y después de nuestro servicio de acción de gracias estábamos poniendo todo en su sitio, en orden. Cuando yo voy llevando algunas cosas me resbalo y me caigo. Y una persona que estaba allí se acerca a mí y me da el brazo y me levanta. En ese instante se me vino al pensamiento estas palabras que están en el Salmo 121, esta cita que dice, tu guardador no se duerme, ¿no? O sea, como que yo reconocía que Dios estaba allí conmigo. O sea, no es que ni un instante estuve separada de Él. ¿Qué hizo cuando regresó a su casa? Cuando regresé a casa, me puse a orar y reconocer que yo era la hija amada de Dios, que no podía estar separada de su cuidado en ningún momento y que eso que había acontecido no me podía causar temor pensando en qué podía venir las consecuencias después, ¿no? Al día siguiente seguía con el dolor. Luego el domingo me tocaba leer en la iglesia de la ciencia cristiana y yo tenía temor de que si para ese día domingo no iba a estar físicamente bien y que si podía estar preparada, lista como para ese día. Y ese temor no me dejaba tranquila. Entonces recurrí nuevamente a Ciencia y Salud, donde nos habla que somos perfectos como nuestro Hacedor, somos perfectos en Él y que no podría haber nada discordante en esa perfección, que yo ya estaba ya en ese instante en el gobierno y en el reino de Dios y no podía estar manifestando algo que no estuviera en su gobierno o en su protección. Me quedé con ese pensamiento y ahí también una cita de la Biblia me ayudó, que Dios es amor y que el perfecto amor echa fuera el temor, porque lo que yo estaba era teniendo temor de qué iba a ser mañana, que cómo iba a estar, si podía mantenerme en pie, si podía estar bien para ese día, y eso era lo que me estaba retrasando en lo que yo estaba diciendo o sintiendo. Cuando leí esa parte de Dios es amor, sabía que Dios estaba ahí mismo y que gobernaba todo. Me sentí tranquila, me sentí en paz y sabía que mi temor era infundado, que Dios me sostenía ahí en ese instante. Como dice Mary Baker, el error es nada, ¿no? El error, el pensamiento errado que podía yo tener era nada. Y esa nada es nada y no había nada que eliminar, solo el pensamiento que yo lo tenía de esa manera. Y luego, al día siguiente, llegó el domingo, todo tranquilo, muy bien, en paz. ¿Te habías recuperado? Me había recuperado, no había dolor, no había nada de lo que anteriormente yo había estado albergando, ¿no? No había nada. Se fue, porque nunca hubo. Qué hermoso, Carmen.
Fue un gusto tenerte en el Heraldo. Un gusto también para mí. Hemos hablado con Carmen Oliva, de Lima, Perú. Si desea averiguar cómo conseguir ciencia y salud con clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Por aquí donde usted vive, en unos momentos le daremos la información que necesita. Otro dato que le resultará conveniente anotar es nuestro sitio en la web, elheraldocc.com. ¿Cuántas ideas útiles hemos visto hoy? Gladys, ¿preparaste algo para leernos antes de la despedida? Bueno, hay dos cosas que me resultan muy claras. Y en Isaías 65:24 dice el profeta: antes que clamen, yo responderé. Mientras aún hablan, yo habré oído. Y esto me recuerda también una estrofa de un himno del himnario de la ciencia cristiana, que dice: te busco en mi necesidad y siempre te hallaré. Al roce tuyo, eterno amor, renace el bienestar. Qué bien dicho esto. Gracias nuevamente, Gladys, por todo esto que aportaste para el Heraldo. Gracias a ustedes también. Gladys Pombo, ocupada en la práctica pública de la ciencia cristiana, nos habló desde Barcelona, España. Y como siempre, Patricia, diste en el clavo. Gracias. Fue un placer. Esta ha sido nuestra presentación número 1131, 1131, de la serie radial del Heraldo. Y es con este número que la debe solicitar en formato MP3 en nuestro sitio web elheraldocc.com. Allí puede comprar y bajar este programa en su computadora, y en este sitio también puede escuchar otros programas del Heraldo en streaming. Y puede leer un sinnúmero de artículos sobre diferentes temas bajo la óptica de la ciencia cristiana. Por cualquier pregunta que tenga sobre material de estudio, no deje de comunicarse con nuestro servicio de atención al público, y el teléfono es el 617-450-7731 en los Estados Unidos. Asimismo, puede comunicarse por email a servicio@csps.com. Y ahora sí, dejamos esta onda, siempre con la esperanza de haberle dejado algo nuevo, algo que le traiga inspiración. Enrique Esmeck en la conducción, Tim Malone en el control de sonido y este elenco feliz de colaboradores en las Américas y Europa, le deseamos una semana en la que pueda sentir la plena seguridad de que Dios lo guía y sostiene. Gracias por habernos abierto sus puertas. Nos vemos. Para más información o cómo obtener el libro Ciencia y Salud con llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy, llame al 929-262-1851. De nuevo, informe sobre cómo obtener el libro Ciencia y Salud con llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy, llame al 929-262-1851. De nuevo, llame ahora al 929-262-1851. Una vez más, llame al 929-262-1851. ¿Te interesan esos conceptos? Ven y aprende más en nuestros servicios religiosos en español, cada domingo a la 1 de la tarde en la Tercera Iglesia de la Ciencia Cristiana, ubicada en la calle 63 y Park Avenue,